Hola, bienvenidos una vez más a Salud para Todo, este espacio dedicado a todos ustedes, dedicado a la salud. Por supuesto, nos gusta hablar de estos temas, saber cuáles son esos avances científicos que hay en torno a las diferentes patologías, los tratamientos. Lo hacemos, por supuesto, de la mano de profesionales en la materia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de contarles de qué se trata, quisiera también invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales. En www.teleamigatv.com encuentra contenido de toda nuestra programación. También en nuestro canal de YouTube, que está como Canal Teleamiga, y lo buscan, pueden encontrar estas entrevistas, pueden revivir estos contenidos importantes, compartirlo con otras personas, y en Instagram estamos como @teleamigatv. Gracias por acompañarnos, soy Maya Velosa, feliz de entrar a sus hogares, y hoy para hablar de un tema que quizás para muchas personas no es nada agradable, es una situación bastante compleja. Cada 15 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Es una patología que sigue afectando a muchos niños en todo el mundo y pues las razones todavía son desconocidas. Incluso hay muchas personas que lo consideran un tema genético, otras personas consideran que pues es algo con lo que el niño puede nacer. Entonces vamos a aclarar cualquiera de estas dudas, lo vamos a hacer con una persona que tiene una vasta experiencia en este tema, y le doy la bienvenida al doctor Agustín Contreras. El doctor Agustín Contreras es hematólogo, oncólogo, pediatra, presidente de ACHOP, que es la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, que trata todo ese tema de cáncer infantil. Doctor Agustín, bienvenido a Salud para Todos. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá para resolver todas las inquietudes que tengan. Bueno, doctora, a nosotros nos encanta pues tenerlo aquí. Sabemos siempre que la agenda de nuestros médicos es complicada, que hacen una gran labor ustedes con el tema del cáncer infantil, y queremos pues ahondar un poco en este panorama. Tratar de, digamos, ponernos en los zapatos también de las personas que tratan a estos pacientes, de los padres de familia, que son los más afectados con toda esta situación. ¿Por qué se presenta, doctor, esta condición en los niños desde su experiencia, lo que usted ha podido vivir en todo este tiempo tratando a esos pacientes? No hay una clara causa del por qué se desencadena este tipo de enfermedades. Como bien lo dijiste, pueden haber algunos factores genéticos, factores ambientales, pero también están los factores emocionales. A pesar de que no hay una evidencia clara, sí vemos que muchas veces cuando existen problemas emocionales, muchas veces se desencadenan este tipo de enfermedades. Hay patologías, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que es una patología genética. Sí. Estos niños tienen mayor predisposición a hacer leucemias. Dentro de la leucemia mieloide aguda. Entonces, en el caso de ellos, es clara la causa, que la parte genética puede desencadenar este tipo de enfermedades. Pero la gran mayoría de los niños son niños que no tienen ningún antecedente y que siempre han sido sanos, y de un momento a otro desencadenan la enfermedad. Ok, entonces no hay una causa real, pero yo también quería preguntarle, doctor, ¿qué pasa en el embarazo? ¿El embarazo puede influir quizás en estas condiciones? Por ejemplo, se puede reducir las exposiciones dañinas a químicos, el exceso de consumo de alcohol, tabaco. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Qué dice la literatura sobre esa parte? De acuerdo, la literatura en algunos casos, por ejemplo, en enfermedades como el neuroblastoma, se ha visto que ha habido algún tipo de asociación con el consumo de alcohol en el embarazo. Las leucemias también, consumo de alcohol, cigarrillo, también puede llevar a una predisposición, pero no existe una clara evidencia. Digamos, en medicina hablamos de la evidencia cuando estadísticamente ese contacto con madres que hayan tenido consumo de alcohol o hayan tenido consumo de tabacos esté directamente relacionado con el cáncer. Se ve que se ha visto un aumento en este grupo de pacientes, pero no en el número para verdaderamente ratificar esa evidencia. Perfecto, o sea, hasta el momento es algo que todavía está en estudio, ¿no, doctor? Exactamente. Ok, se están haciendo entonces estudios para poder esclarecer esta incógnita, porque lo sigue siendo, y además que cuando hablamos de cáncer infantil suele ser algo muy complicado, y yo quiero hacerle esta pregunta al doctor porque él, pues todo ese tiempo como presidente de la asociación y también todo lo que ha podido experimentar,
¿qué es lo más difícil para los médicos cuando tienen que dar un diagnóstico de este tipo? Sobre todo a los padres. Sí. Que usted nos pueda contar. Bueno, lo que podemos decir primero que todo es que en el imaginario muchos piensan que cáncer está relacionado directamente con muerte. Afortunadamente en el cáncer infantil no es así. La gran mayoría de los niños con cáncer tienen unas altas probabilidades de curación. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más frecuente, hasta un 90% de supervivencia en los países de altos ingresos, es decir, de 10 niños se curan 9. Nosotros todavía desafortunadamente no hemos alcanzado esas cifras, estamos con tasa de supervivencia entre un 60-70%, pero es más probable que un niño con cáncer se cure a que no se cure. Entonces, hay una esperanza. Exactamente, a pesar de las dificultades, por supuesto, son tratamientos que son intensos, que tienen muchas complicaciones, que son pacientes que requieren un cuidado muy especial, son más las probabilidades de cura y bueno, esa esperanza es lo que nos motiva a trabajar por estos niños. Y esa esperanza es la que ustedes también le hacen saber a los papás cuando hay un diagnóstico, ¿cierto, doctor? Este es un trabajo en equipo. Nosotros siempre le decimos a los padres que, por supuesto, cada uno pone su granito de arena, pero uno de los más importantes es el de los padres porque son los que están todo el tiempo con ellos. Son los que pueden detectar cuando el niño está mal, cuando deben llevarlo rápidamente a urgencias. Y por eso que este tipo de patologías requieren un manejo multidisciplinario. Acá el apoyo de psicología, de trabajo social, somos muchos trabajadores de la salud que debemos estar ahí acompañando a esa familia y a ese niño en ese proceso. Porque por supuesto no solamente es que el niño reciba la quimioterapia, sino el resto, el apoyo emocional, la parte nutricional. Si es un tumor sólido, probablemente va a requerir una cirugía. Si es un tumor cerebral, que es la segunda causa más frecuente, va a requerir la intervención de un neurocirujano, después la rehabilitación. Entonces, es un trabajo multidisciplinario donde todos tenemos que poner nuestra parte para poder ese niño sacarlo adelante. Ay, qué bueno, doctor. ¿En qué edades se presenta con frecuencia? ¿Podemos decir que hay una edad en la que se diagnostica con más? Depende, sí. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más frecuente en niños, está la edad entre los 4 y 8 años como la edad donde existe una mayor incidencia. Hay otros tumores, por ejemplo, los tumores de los huesos, habitualmente el osteosarcoma, que es el cáncer en hueso más frecuente, se da más en adolescentes, entonces está muy relacionado a la patología que tenga. Es decir, porque el cáncer no solamente es una enfermedad, son varias. Están las leucemias, que es el que se conoce como cáncer en la sangre, pero están los tumores del sistema nervioso central, que son varios grupos de tumores, están los tumores a nivel del riñón, del hígado, del hueso. Entonces, cada uno tiene unas características especiales y un pronóstico también diferente. Excelente, doctor. Bueno, y además que ahorita vamos a ahondar un poquito en eso, en los tratamientos, cómo se trata esta condición. Yo quería preguntarle, doctor, sobre la incidencia, porque tengo la duda, y no sé si alguna persona que esté en casa, los niños en esta zona, en esta parte del mundo, son más propensos a tener cáncer infantil o también en otras zonas del mundo, a África, quizás en otras partes. ¿Cómo está la incidencia? Es una buena pregunta porque sí pareciera que en la población, por lo menos hispanoamericana, hubiera una mayor incidencia de cáncer, y no solamente una mayor incidencia, sino que algunas veces tenemos peor pronóstico de las enfermedades. Se ha visto en niños latinos, estudios realizados en Norteamérica, donde en algunos casos tenemos algunas alteraciones genéticas que nos da a los niños un peor pronóstico. La incidencia más o menos en Colombia, estamos hablando de 1.000 niños por año que se enferman de esta enfermedad acá en Colombia. Esto puede cambiar, por supuesto, pero aproximadamente estamos hablando de 800 a 1.000 casos por año. Ok, eso es una cifra considerable. Doctor, y hablando también de la pandemia, mire que en pandemia sucedió mucho que las personas que tenían tratamientos de cáncer los frenaron, precisamente porque se le dio prioridad de atención al COVID-19. Entonces personas dejaron de ir
a hacerse un chequeo de rutina, dejaron de asistir y ahorita pues la OMS ha declarado que puede haber un alza en los casos de diagnósticos de cáncer tardíos, precisamente por toda esta demora en los tratamientos que estuvieron paralizados y segundo, la gente que no supo que tenía cáncer y no se lo pudo diagnosticar a tiempo. En el caso de los niños, ¿cómo vivieron el tema de la pandemia, niños con cáncer? No fue fácil, durante los primeros meses pues todo era desconocido, cómo manejar la urgencia, los procedimientos, pero en la experiencia personal puedo decir que afortunadamente no hubo muchos problemas con la continuidad del tratamiento de los niños. Hacíamos parte de teleconsulta, lo que teníamos que hacer hospitalizado con todos los cuidados. Otra de las cosas es que no sabemos, por supuesto, como también otra de las causas son las infecciones que desencadenan cáncer en el futuro. Por ejemplo, hay un virus que se llama Epstein-Barr, que está estudiado de que este virus puede aumentar la predisposición de cáncer. Tenemos que ver también cómo se comporta el COVID a futuro, si esto en el futuro pudiera aumentar también las probabilidades de que un niño desencadene un cáncer. Entonces, pero en el tema del atraso en el diagnóstico, en el tratamiento, en realidad nosotros no vimos un impacto importante, afortunadamente, y además que es muy importante, y esto también es un mensaje que quiero que se lleven, la importancia de un diagnóstico temprano. A diferencia de los adultos, que es la prevención, digamos que no fume, haga ejercicio, en los niños no existe este tipo de prevención. La prevención es la prevención secundaria que se llama, y la prevención secundaria es el diagnóstico temprano. Por eso es importante, que me parece que es un punto que debemos desarrollar, los signos y síntomas para que esos padres lleven rápidamente a sus hijos para que sea un diagnóstico oportuno. Claro que sí, que eso es lo más importante y la efectividad de un tratamiento depende mucho de eso, de que sea un tratamiento oportuno, de que sea diagnosticado a tiempo y hay gente que tiene imaginarios con lo que acaba de decir, doctor, y es cierto, dicen no, pero es que los doctores dicen no fume, no tome, pero hay niños que les da cáncer, es diferente, es completamente diferente. Nuestro cuidado no puede depender solamente de ese imaginario, tenemos que pensar en cuidarnos y mantenernos saludables todo el tiempo. Vamos a ir a una pausa, doctor, y ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hablando hoy de un tema para nada fácil para muchas familias, para los padres de los niños que tienen cáncer. Ese diagnóstico que es tan complicado, el 15 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil y en ese marco también nosotros hemos querido ahondar en este tema y lo hacemos hoy con el doctor Agustín Contreras, presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Él tiene una vasta experiencia en todo el tema de cáncer infantil y está con nosotros aquí en Salud para Todos. Doctor, en el bloque anterior hablábamos pues del origen quizás que pueda tener el cáncer infantil, pero hablemos también de los casos en los que los niños ya son diagnosticados. Digamos, ¿cómo llegan ustedes a ese diagnóstico? Hablemos quizás de los síntomas que puede experimentar un niño que tiene cáncer. Muy bien. De acuerdo a la patología o a la enfermedad, digamos, si es el caso de una leucemia, que es el cáncer en la médula ósea, habitualmente el paciente presenta anemia, se le baja la hemoglobina y el paciente presenta palidez, decaimiento, duerme más de lo habitual. Es una de las manifestaciones que presenta, por ejemplo, cuando tienen las plaquetas bajas que presentan sangrados por la nariz, sangrados por las encías y la fiebre, el dolor articular. Los niños se quejan de dolores en las articulaciones que muchas veces se despiertan en la noche por el dolor que tienen. Ese tipo de síntomas tienen que de una vez llevar a la consulta. La cojera, un niño que cojea, que eso no tiene que pasar, o el dolor de espalda en un niño también tiene que prender las alarmas. En el caso de los tumores en la cabeza, un niño que lo despierta el dolor de cabeza, es decir, un niño que está durmiendo y lo despierta el dolor de cabeza, también debe prender las alarmas, las náuseas, el deterioro en el rendimiento académico, cuando un niño abruptamente que viene en su colegio bien y empieza a tener algún tipo, o también que se nota más irritable, más agresivo de lo habitual.
También, y en otro tipo de tumores, por ejemplo, las adolescentes, en los tumores de ovario, muchas veces se quejan de dolor abdominal y piensan que es por la menstruación, que esto y que lo otro, y cuando vemos a ver, terminan siendo tumores a nivel de ovario. Entonces, hay unas manifestaciones que va a depender de cada patología, pero el mensaje a los padres es que cuando cualquier signo de alarma, algo que no vean que está bien, consultar de manera rápida, porque eso cambia el pronóstico. Ok, doctor, los tipos, hablemos de esos tipos de cáncer. Usted hablaba de leucemia, pues cuáles son los más frecuentes, digamos, los más comunes que se pueden presentar. Vale, la leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más frecuente en niños. Después siguen los que son los tumores en sistema nervioso central, que son los tumores de la cabeza. Tenemos también los linfomas, que son los tumores de los ganglios linfáticos, que está el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Después tenemos también el más frecuente a nivel del hígado, se llama hepatoblastoma, a nivel renal se llama tumor de Wills, a nivel del hueso el osteosarcoma. Hay uno muy importante que también hay que tener y que es muy importante el diagnóstico temprano, que es el retinoblastoma, que es un tumor en el ojo y que muchas veces se puede diagnosticar mediante la toma con un celular, con la cámara, con el flash, vemos que el niño se le ve el ojito blanco. En el momento de la fotografía, habitualmente uno ve que con el flash el ojito es rojo y cuando se ve en la foto un ojito blanco, eso tiene que prender las alarmas de que pueda ser un retinoblastoma. Entonces, esos son como los más frecuentes, como había comentado a nivel del hueso, osteosarcoma en adolescentes, el sarcoma de Ewing, y bueno, hay otros ya más raros, pero los más importantes son estos que acabo de decir. Ok, doctor, usted habló ahorita de un examen, pero hablemos de ese diagnóstico, los exámenes de rutina para poderlo diagnosticar, para poder llegar pues, a la conclusión de que se trata de cáncer y de qué tipo. Por ejemplo, las leucemias, que es el más frecuente, el diagnóstico, nosotros vemos una alteración en el examen de sangre, un hemograma, un cuadro hemático, donde vemos la hemoglobina, las plaquetas. La clínica del niño más este examen nos hace sospechar de la enfermedad, pero la forma de poderlo diagnosticar es mediante un estudio en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre. Hacemos un estudio que se llama un aspirado de médula ósea. Por supuesto, a los niños se lo hacemos bajo anestesia para que no les duela y tomamos una muestra de ahí de la médula ósea y ahí hacemos el diagnóstico. Por ejemplo, en los tumores cerebrales hacemos resonancia magnética de la cabecita donde nos encontramos o vemos el tumor ahí en esa localización, y así es el tumor a nivel del hueso, lo podemos hacer mediante una resonancia, una radiografía también nos puede mostrar. Siempre nosotros como clínicos o como médicos vemos de acuerdo a los signos y síntomas, sospechamos y de acuerdo a eso solicitamos este tipo de estudios para poder llegar a un diagnóstico. Pero el mensaje a los padres nuevamente es cualquier signo de alarma de estos que acabo de comentar, consultar de manera rápida, que eso cambia el pronóstico. Ok. Doctor, sobre opciones de tratamiento, digamos, usted nos mencionaba algo que es bien importante y esperanzador para muchas personas, y es el hecho de que el cáncer infantil pues, tiene menos incidencia de la mortalidad, y eso es algo bien interesante, importante recalcarlo. ¿Qué opciones de tratamiento tienen estos niños? ¿Qué avances hay en la ciencia hoy para tratarlo? Bueno, el tratamiento básicamente es la quimioterapia. La quimioterapia son medicamentos que es más el beneficio comparado con los riesgos. Por supuesto, los niños tratándose con quimioterapia tienen mayor probabilidad de curarse, pero son tratamientos que también actúan sobre las células buenas. Entonces, se les baja las defensas, los niños tienen mayor predisposición a infecciones y por eso el cuidado es fundamental. Lo que hablábamos al comienzo, es un trabajo en equipo donde los padres deben consultar de manera rápida cuando el niño tiene fiebre. Es distinto un niño con fiebre que no tiene este tipo de enfermedades o tratamiento con quimioterapia. Estos niños con la quimioterapia se les baja totalmente las defensas y deben ir a consultar de manera rápida. La quimioterapia son medicamentos que reciben por la venita, la pueden recibir por vía oral
Y también hay quimioterapias intratecales. Los niños con leucemias también la enfermedad puede depositarse en la cabecita. Entonces, para poder llegar a una mayor concentración el tratamiento, colocamos la quimioterapia, también dormiditos en la espalda para que llegue ese medicamento a una mayor concentración al cerebro. La radioterapia es otra de las alternativas, que son rayos, donde así cuando nos toman una radiografía, pero las dosis de esa irradiación son mayores, que tratan de que esas células malitas que quedan ahí, que traten de que desaparezcan. Y otro tratamiento importante es la cirugía. Los tumores sólidos, muchas veces el pronóstico tiene que ver también de que se puedan sacar esos tumores de manera completa. Entonces, la cirugía, tanto del cirujano pediatra, oncólogo, como de los neurocirujanos, hacen parte fundamental. Y hoy en día se está hablando mucho de la inmunoterapia. La inmunoterapia o terapia dirigida es una terapia que produce menos efectos adversos o puede producir otros efectos que no son tan graves como la quimioterapia. Todavía es un campo, y más en los niños, todavía hay mucho que investigar, pero que se han dado muchos adelantos. Hay una terapia que se llama CAR-T-cell, que cambió la historia de la leucemia linfoblástica aguda, donde muchos de los niños que antes no tenían ninguna opción de tratamiento curativo, gracias a esta terapia, que desafortunadamente por el costo todavía no lo tenemos en nuestro país, ha permitido que también un mayor número de niños puedan curarse de las leucemias linfoblásticas agudas. Doctor, ¿y hay alguna razón por la cual, digamos, la sobrevida de los niños con cáncer es mayor que en adultos? ¿Por qué surten más efecto los tratamientos en los niños que en los adultos? Tiene que ver muchas veces que los niños no tienen las morbilidades que tenemos los adultos. Ya los adultos venimos ya con la hipertensión arterial, que la diabetes, problemas cardiológicos. En cambio, los niños es un organismo que apenas está empezando y que tiene menos esas morbilidades, y por eso ellos toleran mejor un tratamiento tan intenso como una quimioterapia. Ya un adulto, muchas veces los adultos tienen que bajarle la dosis de la quimioterapia a sus pacientes porque la toxicidad que tienen no permiten que pueda sobrevivir ante esas complicaciones. Entonces pienso que eso, el hecho de que los adultos tenemos morbilidades o tenemos complicaciones que no tienen los niños, eso también se traduce en mejores resultados en los niños. De ahí la importancia de cuidarse. Así es. Así es, nosotros como adultos, como el cáncer en adultos es mucho también el tema preventivo, que no tenemos desafortunadamente con los niños, no, pero los adultos sí, con el tema de no fumar, del alcohol, de la actividad física, y cuidar también las emociones, que es importante. Todo eso se traduce en que tengamos menor posibilidad de tener una enfermedad de este tipo, ¿no? Incluso, doctor, hay un caso pues cercano de una persona que conozco, que es extranjero, y pues le diagnosticaron cáncer, y él había comenzado a hacer ejercicio hacía menos de un año, y le dijeron, gracias a que usted hizo ejercicio todo este tiempo, usted puede soportar mucho más una quimio, una radioterapia, que una persona que quizás no hace ejercicio. Entonces, la razón de hacer ejercicio no solo es para prevenir, sino también para poder aguantar, digamos, este tipo de tratamientos que no son fáciles. Así es, y en niños también se ha visto que la obesidad, por ejemplo, es un factor de mal pronóstico. Claro. Un niño con leucemia que se diagnostica y es obeso, los resultados son peores. Entonces también, al igual, también tenemos que cuidar a nuestros niños con una buena dieta, con ejercicio. Si no, pues va a tener una vida sana, lo más probable, y también una mejor adultez, pero si llegara a venir una enfermedad de este tipo, van a estar mejor preparados si no son obesos a un niño obeso. No, excelente lo que acaba de decir, doctor, porque además la Asociación Americana de Pediatría lo dijo claramente, ¿no? La obesidad se está convirtiendo en otra pandemia. En Estados Unidos es muy común, es muy frecuente, y un niño obeso es seguramente un adulto obeso.
y lo están tratando, incluso guías médicas, guías clínicas muy específicas para los doctores, donde les están diciendo, los niños que tienen obesidad deben ser incluso operados con temas gástricos rápidamente, no se puede tratar como algo simplemente de hacer una dieta y ya, es algo que necesita atención urgente. De acuerdo. Porque a veces no basta solo la voluntad, ¿no, doctor? Así es. Para los niños es más difícil. Bueno, ya regresamos con más en Salud para Todo, hablando hoy de cáncer infantil. Estamos de vuelta en Salud para Todo, hoy conversando con el doctor Agustín Contreras, presidente de ASHOP, sobre el cáncer infantil y pues indagando con él en todo este tema, qué avances hay en el momento, tratamientos. Doctora, nos quedamos ahorita hablando sobre pues las comorbilidades de los adultos, lo importante de cuidarse, de hacer un diagnóstico oportuno, por supuesto los tratamientos que no son fáciles. ¿A cuánto puede demorar quizás un tratamiento, doctor? Bueno, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, el tratamiento dura 2 años. Los primeros 6 meses la parte más intensa, ya después hay una etapa que se llama mantenimiento, que es tomando unas pastillitas y es menos intensa. Y en ese periodo, porque durante el inicio del tratamiento, como es quimioterapia intensa, se les bajan las defensas y tienen mayor riesgo de hacer infecciones. Entonces, una de las recomendaciones es que no vayan al colegio. Porque cuando van al colegio tienen contacto con otros niños, tienen mayor riesgo de tener infecciones y pues ahí es muy importante, se está manejando mucho el tema de la virtualidad, pero también las aulas hospitalarias. Hay instituciones donde tienen colegio, tienen profesores en el mismo hospital para que el niño no pierda esa continuidad académica, porque es importante que también continúen con su año escolar, que sigan, tratar de que la enfermedad, por supuesto, no va a ser igual, pero que ojalá esa actividad académica puedan continuarla. Entonces, ya después en el mantenimiento son unas pastillas y ahí ya permitimos que nuevamente puedan ir al colegio. Hay otros tratamientos más cortos que pueden ser 4 o 5 meses. Va a depender de la patología de cada enfermedad. Algunos son más cortos, otros más largos, pero hablo de la leucemia linfoblástica porque es la más frecuente que vemos en los niños. Depende también de la evolución del mismo paciente, de ¿no? De su cuerpo, cómo va reaccionando. De acuerdo, algunas quimioterapias son más intensas, a veces en una misma enfermedad. La leucemia linfoblástica la dividimos en riesgos, riesgo estándar, riesgo intermedio, alto riesgo, y eso depende de la respuesta al tratamiento, y los pacientes de alto riesgo requieren tratamientos más intensos. Entonces, lo que dices, va a depender de la enfermedad, a veces una misma enfermedad tiene comportamientos distintos y puede requerir tratamientos diferentes. Ok, doctor, hablemos de algo bien importante, quiero enfatizarlo con usted, los medicamentos. Los medicamentos que se utilizan pues, en la actualidad para tratar ese tipo de condiciones. Sé que hay una preocupación latente, una noticia reciente, quiero que usted nos cuente su opinión. Y pues, ¿cuáles son esos retos, la principal preocupación que tiene la comunidad médica en torno a eso? Los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de cáncer infantil son medicamentos baratos, no son costosos, y creemos que ese primer línea de tratamiento es lo más importante. Deberíamos dar esos medicamentos lo mejor que tengamos, porque el problema es que cuando hay recaída se hace más difícil que los niños se puedan curar. Pero además de traer más sufrimiento a ese niño, traemos más costo al sistema, porque cuando los pacientes recaen en este tipo de enfermedades, el tratamiento de rescates, las quimioterapias que utilizamos son mucho más costosas y muchos de ellos requieren un trasplante de médula ósea, y el trasplante de médula ósea es un procedimiento de alto costo. Entonces, debemos apostarle a que la primera línea de tratamiento debe ser cumplida al pie de la letra, porque eso va a garantizar una mejor tasa de supervivencia, pero también en la calidad de los medicamentos. Y es una preocupación que tenemos. Publicamos ahorita en enero en Pediatric Blood and Cancer, que es una de las revistas más prestigiosas de oncología pediátrica, un estudio que se hizo la CHOP con la UIS, donde se mostró que varias asparaginasas, que son uno de los medicamentos más importantes para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, algunas no están funcionando como debe ser, donde se cuestiona la calidad del medicamento, y esto
puede repercutir en peores resultados en los niños. Entonces, si es una preocupación que manifestamos, ya le comunicamos esto al Ministerio de Salud, al INVIMA, porque sí se deben tomar medidas rápidas, porque hoy en día los niños con leucemia linfoblástica aguda están recibiendo este medicamento que no sabemos si verdaderamente la efectividad del mismo. Hasta ahora no hay una respuesta clara. No tenemos respuesta, todavía no tenemos respuesta clara. Perfecto, ¿no? Y qué importante enfatizar en esto, doctor. Y ese, además del tema de medicación, ¿qué otros retos cree usted que tiene en nuestra comunidad médica, la medicina actual, para tratar el cáncer infantil? Tenemos los retos que están muy ligados al sistema de salud. Muchas veces hay atrasos en la autorización de los medicamentos, el acceso del medicamento, pacientes que muchas EPS tienen convenios con algunas clínicas y hospitales y de un momento a otro cortan esas vinculaciones y el paciente queda en el aire. Cambian de IPS mientras lo atienden en otra institución, duran un tiempo sin recibir el tratamiento. Entonces, hay el tema y por eso es que nuestros resultados no son como deberían ser por todo este tipo de problemáticas en el acceso, problemáticas en calidad de medicamentos, que soy testigo que sí ha habido un trabajo en estos años intentando el ministerio de que esto mejore. Y afortunadamente en el año pasado hubo una vinculación del Ministerio de Salud con la Organización Panamericana de la Salud para trabajar en ese sentido de que podamos en el futuro mejorar nuestras tasas de supervivencia. Hablando de tasa de supervivencia, doctor, ¿hay un porcentaje también de reincidencia, de que el cáncer vuelva a aparecer? ¿Es muy alto o bueno, las recaídas, nosotros hasta hace unos años, desafortunadamente, la segunda causa de cáncer eran las leucemias en recaídas, que no debería ser así. Las recaídas habitualmente suelen suceder en los primeros 5 años de que el paciente finalizó el tratamiento. Nosotros cuando el paciente finaliza el tratamiento le hacemos una vigilancia durante esos 5 años, porque en esos 5 años hay la probabilidad de recaídas. Ya después que un niño pasan 5 años de haber finalizado el tratamiento, es muy poco probable, solamente en casos anecdóticos, que vuelva a tener una recaída. Okay. Pero sí, siempre va a haber la probabilidad de recaída en cualquier tipo de estas enfermedades. Ok. Doctor, yo también quería preguntarle pues a este tema de preocupación que tienen los padres de familia en torno al cáncer infantil. Si un niño fue diagnosticado con cáncer, ha sido tratado médicamente, esto le puede traer problemas a futuro, digamos, en el tema hormonal, de crecimiento. ¿Qué secuelas puede dejar? Sí, son niños que requieren un cuidado mayor a un niño que no ha estado expuesto a una enfermedad de este tipo. Todos estos medicamentos producen toxicidad, entonces algunos son más tóxicos a nivel del riñón, otros más tóxicos a nivel del hígado, pero por ejemplo los pacientes que tienen tumores del sistema nervioso central pueden tener problemas cognitivos, problemas neurológicos, porque primero por el tumor, después por la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, tienen también todos estos trastornos hormonales de crecimiento. Muchos de estos medicamentos, algunos reciben corticoides que también alteran el crecimiento. Entonces son pacientes que requieren controles con otras especialidades, endocrinología, neurología, durante su evolución y también durante la adultez, porque pueden aparecer complicaciones también en adultez. Entonces requieren sí un cuidado especial, aunque la gran mayoría llevan su vida normal. Tengo pacientes que ya tienen hijos, que tienen su vida, algunos que han estudiado medicina y que han llevado su vida dentro de la normalidad, pero sí es importante de que sí requieren unos controles y unos cuidados especiales para el futuro. Doctor, cuéntenos un caso que le haya tocado mucho, un paciente que quizás se ganó su corazón, porque estos niños suelen ser muy sabios, ¿no? Sí, maduran de manera muy rápida y la verdad que nos dan muchas enseñanzas. Yo
con todos los pacientes, unos más, otros menos, pero todos aprendemos y nos llevamos el cariño también y el amor de ellos. Hay un caso de un pacientico con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda que lo diagnostiqué durante la etapa de la adolescencia y afortunadamente se curó de la enfermedad y actualmente ya debe estar por terminar medicina en la Universidad Nacional. Wow. Entonces, ahí donde uno dice vale la pena, que a pesar de todas esas dificultades que durante ese camino el proceso no es fácil, cuando uno los ve ya que son personas que están haciendo un trabajo para la sociedad, que están estudiando para también ayudar en el futuro, eso le da también a uno fortaleza y a todo el equipo de salud de seguir trabajando en esto. Y quizás le quieran apuntar muchos a estudiar medicina. Exacto, ¿sí? Por la experiencia, algunos pueden, otros no, pero sí la experiencia que tienen muchas veces hacen de que también quieran ese amor y se inclinen también a la medicina. Ah, qué bonito, ¿no? Y que es debe ser gratificante para usted ver eso, ¿no, doctor? Así es. Que una vida se salvó gracias a un tratamiento que ustedes hicieron, algo oportuno, que un niño ya es un hombre, que tiene familia y que afortunadamente también un profesional de la salud, ¿por qué no? Así es, y siempre también otra de las cosas que le decimos a los padres, porque muchas veces tienden a sobreproteger como dicen, ay, el niño está enfermo, hay que cuidarlo más, no voy a ponerle límites, y no, al contrario, nosotros siempre decimos a los padres de que hay que poner los límites, que hay que, digamos, educarlo, porque lo que queremos es que ese niño en el futuro sea un ciudadano de bien, que también aporte a la sociedad. En eso es importante el trabajo con los psicólogos, porque muchos padres, por supuesto, al ver al niño enfermo, ponerle límite, regañarlo y todas estas cosas puede ser difícil para ellos, pero con la ayuda de los psicólogos se da esas pautas, y también con respecto a los hermanitos, porque ese es otro problema, digamos, muchas veces ese niño que está enfermo lleva toda la atención y los hermanitos no se sienten que no tienen el cuidado o que no lo quieren porque los padres están concentrados. Entonces también cómo manejar esa situación de los hermanos. En casa. Así es. Hablando de vida normal, doctor, ahorita habló del tema del juego, digamos, ellos tienen alguna restricción en cuanto a ejercitarse, jugar, alguna actividad, la alimentación, cómo debe ser con ellos. Ahí el tema de las actividades lúdicas es el contacto con otros niños, que eso a veces se puede ver, tiene dificultad por el riesgo de infecciones, pero tratamos de decirle que los lleven al parque, en horarios que no hayan otros niños que de pronto puedan, pero sí tratamos de que nos apoyamos en fisioterapia también, cuando están muchas veces hospitalizados por largos periodos de tiempo, que hagan fisioterapia, terapia física, ejercicio, terapia ocupacional. Y con respecto a la alimentación, básicamente lo que más recomendamos es que sea alimentación de la casa, porque es que el problema con ellos es que cualquier germen, cualquier bichito puede hacer de las suyas al no tener con qué defenderse el niño. Entonces tienen que ser alimentos cocinados, con buena limpieza, y que eso la única forma de poderlo garantizar es que sea hecho en casa. En casa. Perfecto, doctor. Bueno, nosotros sabemos que lo más importante de esto es simplemente tener más cuidado con ellos, pero no sobreprotegerlos, lo que usted dice, ¿no? Así es, así es. Un equilibrio ahí en casa. Y muchas veces ya se curan de la enfermedad y no es fácil. Muchos padres quedan ahí con el temor y los tratan como si fueran diferentes, y sí tienen unos cuidados especiales, pero ya pueden ser como cualquier otra persona independiente, autónoma y con su vida normal. Perfecto, claro que sí, y hay testimonios de ello. El doctor Agustín les puede contar muchos. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor, y ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí en Salud para Todo, hoy hablando de cáncer infantil, todo lo que consideran los tratamientos, todo lo que también tiene que ver con el diagnóstico temprano, oportuno, como lo ha dicho el doctor Agustín Contreras, quien está con nosotros hoy hablando de este tema.
Doctor, hablemos también del componente psicológico. Usted habló al principio del equipo multidisciplinario que está detrás de la atención de estos pacientes. ¿Cómo es el trabajo psicológico? No solamente con los niños que quizás por su inocencia ellos no son conscientes de todo lo que van a tener que pasar, pero sí los padres. ¿Cómo hacer ese abordaje con ellos? Ahí es muy importante con los padres la información, la educación que se les pueda dar de la enfermedad, que entiendan la enfermedad, porque por supuesto los padres la primera vez que escuchan de cáncer en niños, a veces ni tienen la menor idea de que el cáncer es una enfermedad que le puede dar a los niños, Sí. y es difícil, y entonces la primera tarea que hacemos nosotros es que entiendan la enfermedad, que entiendan que, que la gran mayoría tienen probabilidades de cura. Desafortunadamente hay un pequeño grupo que no hay posibilidad de cura en el diagnóstico, pero la gran mayoría tienen tratamientos con la intención de poderlas curar. Entonces es fundamental la educación y la información que le damos a ellos. Cuando los padres están bien informados, cuando los padres están bien educados en la enfermedad, quedan empoderados y ayudan mucho en ese proceso. Doctor, ¿cree que hace falta más educación en cuanto a este tema? De pronto informar más a las personas o en qué estamos fallando también los padres. No solamente los padres, sino también el equipo médico, que todavía en Colombia seguimos viendo diagnósticos tardíos. Las facultades de medicinas no dan mucho tiempo al cáncer y menos al cáncer infantil. Entonces muchos del equipo médico no están preparados para diagnosticar, identificar cuáles son los signos y síntomas para un diagnóstico temprano. Entonces la tarea educativa todavía es mucha, no solamente en la población general, porque esta es una educación que se le debe dar a los padres, a los profesores, sino también al equipo médico que tiene algún contacto con los niños, de que puedan saber cuando un niño, todavía vemos casos de pacientes, de niños que consultan de manera reiterativa y no dan con un diagnóstico temprano, y eso repercute en el pronóstico. ¿Cada vez hay menos médicos que traten la oncología, doctor? ¿O usted piensa que quizás esa rama digamos, es afín a muchos profesionales de la salud? Sí, cada vez por lo menos habemos más hematoncólogos pediatras. Todavía creo que los concentramos en ciudades importantes y pueden haber áreas del país que todavía se requiere la especialidad como tal. Pero la dificultad es en ese médico general o en ese médico que sale de hacer su rural y que no tiene la experiencia ni se le han dado los elementos para diagnosticar estas enfermedades de manera temprana. Yo creo que se debe trabajar más en eso. Nosotros de la CHOP hemos propuesto al ministerio que dentro de las facultades o que se pueda hacer antes de que cualquier médico general trabaje o enfermeras que trabaje con niños, hacer un curso obligatorio de la guía YEPI. La guía YEPI es una guía donde dan los signos y síntomas más importantes de cáncer infantil, y por ejemplo hoy en día en Colombia hay que hacer un curso obligatorio de violencia sexual. Todos los médicos tenemos que saber identificar cuando un niño, una niña puede tener maltrato, y todo esto creemos que también debería estar los signos y síntomas de cáncer infantil como obligatorio para que se pueda detectar de manera temprana. Ahí hay otro reto. Muy bien. Doctor Agustín Contreras, el doctor Agustín es presidente de ASHOP, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Tratan todo lo relacionado al cáncer infantil. Doctor, hablemos de ASHOP. ¿Cuánto tiempo tiene ASHOP y qué actividad realiza? ¿Cómo es el trabajo con los pacientes? Bueno, la ASHOP estamos desde el año de 1996. Es la asociación donde convoca no solamente a todos los hematoncólogos pediatras del país, sino también a todo el equipo médico, equipo de salud que trabaja con pacientes oncológicos. Digamos, hay cirujanos, hay bacteriólogos, hay
muchos profesionales que están vinculados a la atención de la oncología pediátrica. Entonces, siempre tenemos nuestra página web en www.achop.org, donde también hay mucha información para que los padres puedan tener acceso sobre el cáncer infantil, y también los colegas médicos puedan tener también ahí una parte para profesionales de la salud, donde hay artículos y que siempre trabajando para el cáncer infantil. Claro, doctor, ¿y cómo puede hacer, digamos, una persona que esté interesada en estar con ustedes, en informarse más? ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo reciben? ¿Hacen el diagnóstico allí? ¿Cómo es ese trabajo? Nosotros, digamos, básicamente los médicos atendemos en las distintas instituciones de salud. El trabajo que hacemos básicamente en la CHOP es más educativo, tanto para el equipo médico como para los pacientes. Hacemos actividades también, webinar hablando de cáncer infantil, pero también tenemos con los entes gubernamentales. La CHOP hace parte del Consejo Nacional de Cáncer Infantil. Y trabajamos junto al ministerio, junto a sociedades de padres, fundaciones, para mejorar la atención de los niños con cáncer del país. ¿Cuántos pacientes tienen en la CHOP más o menos? Bueno, la CHOP, digamos, en general atendemos, digamos, los oncohematólogos de la CHOP somos los que atendemos el 98% de los hematoncólogos pediatras estamos en la CHOP. Okay. Y cada uno de nosotros trabaja en distintas instituciones de salud. Son varios. Exactamente. Entonces, prácticamente la mayoría de los profesionales de la CHOP somos los que atendemos a los pacientes con cáncer infantil en el país. Perfecto. No, además es una gran labor, doctor. De verdad que lo felicito. Felicito a CHOP y a todas las personas que hacen posible que cada vez los niños que tienen esta condición tengan esa sobrevida, esa esperanza. A los padres de familia también que tienen que vivir, pero cuando se hace de la mano de médicos tan profesionales y que realmente tienen el sentido humano, porque para trabajar con oncología hay que ser humano primero, ¿cierto? Así hay que ser buena persona. Siempre en cualquier ejercicio de servir, pienso que la empatía y la compasión es fundamental para poder ejercer en cualquier función de servir al otro. Qué importante ese mensaje. Doctor Agustín Contreras, hematólogo, oncólogo, pediatra, presidente de ACHOP, Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Al doctor le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No sé si quiere enviar un mensaje final a todos nuestros televidentes. No, muchas gracias por este tipo de espacio. Es muy importante y bueno, cáncer infantil no es muerte, diagnóstico temprano mejora el pronóstico. Creo que es el mensaje fundamental que les quiero dejar. El mejor mensaje, claro que sí, doctor Agustín, la verdad le agradecemos mucho que haya estado aquí en Salud para Todo. Esperamos poderlo tener nuevamente aquí en este espacio y felicitaciones a todos los médicos de verdad que hacen un gran trabajo apoyando a toda la comunidad infantil que tiene esta condición, que ya lo hemos dejado muy claro hoy. Cáncer infantil no es sinónimo de muerte, es sinónimo de esperanza. Así es. Gracias, doctor Agustín, a usted por estar con nosotros y a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Salud para Todo. Hasta pronto. Gracias. Doctor,